Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Cuando lo tenga, por favor, dice un amén y nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, Dios, te pedimos, Padre eterno, que seas tú, mi Dios, dando el mensaje que traes para la iglesia. Señor, oro para que purifiques mi boca, oh Dios, que seas tú, mi Dios, poniendo palabras en mi corazón, para que esta noche, Dios, nosotros podamos ser edificados, exhortados y consolados en tu palabra, oh Dios. Pido, Padre celestial, que te muevas, oh Dios. Oh bendito Rey, te alabamos. Te alabamos, Padre celestial. Anhelamos, Padre celestial, una palabra profética, oh Dios. Anhelamos una palabra divina, una palabra revelada, Señor, para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Mira, oh Dios, la disponibilidad de tu Hijo, Padre celestial. Pido, Señor, la bendición sobre mis hermanos pastores que tomaron a bien, oh Dios, la invitación, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que conforme a tu misericordia, riquezas y amor en gloria, oh Dios, tú puedas bendecir a tu Hijo, Señor, que con amor, Señor, se preparó para esta tarde. A tus siervos que prepararon el lugar, oh Dios, que prepararon la iglesia, Señor, para tenerla lista y poder así exaltar tu nombre todos los días hasta tu gloriosa venida, Señor. Oro por esa bendición en cada uno de ellos. Te pido, Padre celestial, que derrames de tu presencia, oh Dios. Que llenes esta casa, oh Dios, como llenaste el templo cuando tu siervo David clamó, Señor. Cuando tu siervo Salomón dedicó el templo, oh Dios, tu palabra dice que tú, mi Dios, descendiste en una nube y tu presencia llenó toda la casa, oh Dios. Así, oh Dios, en esta noche llena este lugar con tu presencia. Oh Espíritu Santo, te exaltamos. Oh, te exaltamos. Toda palabra, oh Dios, que no quieras hablar a tu pueblo, Dios. Ahora, Señor, nosotros la recibimos con amor. Pido que dispongas el corazón de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, que también siendo Dios, se hizo hombre, es el centro de toda la creación y en Él se encuentra la redención, la salvación y la vida eterna. Es necesario, mis amados hermanos, que la iglesia hoy día comprenda, mis amados hermanos, cuál ha sido el propósito por el cual Dios ha escogido hombres y mujeres para que le adoren. Y Jesús recomendaba, mis amados hermanos, y decía que el tiempo se acercaba y era necesario que los que le adoraran lo hicieran en espíritu y en verdad. Amén. La iglesia de Cristo, mis amados hermanos, es una iglesia que debe de abrir sus oídos espirituales. Porque hoy día, mis amados hermanos, estamos más atentos al oído carnal, a la voz carnal, que a la voz espiritual. Y entendemos, mis amados hermanos, que por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para redención, para salvación y vida eterna de toda la humanidad. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, como el escritor lo explica, le habla a los hebreos y les dice, mis amados hermanos, que él estaba convencido de que Jesús era es el centro de la fe de la iglesia, es el mediador de la redención y es el abogado y juez del pueblo de Dios. Amén. La iglesia debe de comprender, mis amados hermanos, como en el Antiguo Testamento,
que siempre el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, descendía del cielo y caía sobre los profetas, caía sobre los hombres de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios descendía, mis amados hermanos, tocaba a un determinado hombre y le daba una palabra y le decía: ve y dile a mi pueblo. Y mis amados hermanos, cuando el pueblo de Dios, o sea, los israelitas, escuchaban que Dios enviaba un mensaje, ellos inmediatamente, hermanos, dejaban de hacer todo, paraban un momento lo que estaban haciendo, y mis amados hermanos, dedicaban el tiempo para escuchar la voz de Dios, y le tenían temor y temblor. ¿Le tenían qué dije? Temor y temblor. ¿Qué tal si lo decimos como la iglesia hoy día? Amén. Alaban al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como la iglesia hoy día. Mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento les decía que Dios, a Él le placía, mis amados hermanos, hablar a su pueblo, porque su pueblo hacía lo que Él decía. Y cuando se le revelaba el pueblo a Dios, también Dios, mis amados hermanos, le daba una voz a los profetas y les decía que ese pueblo, por rebelde y contumaz, iba a pagar un precio espiritual. Igual que la iglesia hoy día, ¿en qué ha cambiado? ¿Cuántos aman la salvación? ¿Quieren ser bendecidos? Todos lo anhelamos, hermanos. Así que, mis amados hermanos, la iglesia, a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos, desde ese mismo instante la iglesia del Cordero, mis amados hermanos, recibió el Espíritu Santo. Y cuando recibió el Espíritu Santo, mis amados hermanos, entonces la iglesia fue llena de poder. Diga conmigo: poder. Amén. Y recuerden que Dios ha dicho, mis amados hermanos, que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de valor y de dominio propio. Los hijos de Dios debemos entender, mis amados hermanos, que estos son los últimos tiempos y que la venida del Hijo del Hombre se acerca. La pregunta es: ¿cuántos estamos esperándolo y cuántos ya estamos preparados? Porque día a día, mis amados hermanos, el Señor viene hablando a la iglesia. Diles que se aperciban, diles que vengo pronto. ¿Habrá alguien de aquí que no ha oído esa voz? Aún hay cristianos que dicen que nunca han oído la voz de Dios. Aún hay cristianos que siguen en su oración y dicen: Señor, háblame. Y otros pícaros por ahí dicen: si Dios me habla al oído izquierdo, si alguien me habla al oído izquierdo, no es de Dios. Y si me habla al oído derecho, sí es de Dios. Dios puede usar el oído de nosotros que quiera, porque Él nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Estamos alabando? Entonces, mis amados hermanos, el cumplimiento de la promesa se dio cuando el Señor depositó en nosotros al Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí, entiendo que somos nacidos de nuevo. Entonces somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Alabamos al Señor? Entonces, mis amados hermanos, Él le dijo a sus discípulos, puso en cada uno de nosotros, mis amados hermanos, con perdón, como se lo dijo a sus discípulos, que enviaría el Espíritu Santo y que éste les guiaría a toda justicia y a toda verdad. Entonces nosotros deberíamos de dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Yo sé, mis amados hermanos, que hoy la iglesia, como en aquellos tiempos, mis amados hermanos, sí es cierto que escuchamos el mensaje de Dios, pero pocos lo obedecemos. Y otros decimos que no oímos la voz de Dios. Entonces, mis amados hermanos, así como Dios habla por medio de su palabra, que esta es la palabra profética más exacta, la que nunca falla, es la Escritura. Es la voz de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? También, amados hermanos, es cierto que hoy día Dios puede usar a quien a Él le place, hablar en bocas prestadas y darnos un mensaje divino a cada uno de nosotros. Sí, amén. Y muchos de nosotros lo hemos recibido. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando yo entro a una iglesia profética, lo primero que yo entiendo es que el Espíritu Santo se va a derramar y un mensaje nos va a dar a cada uno de nosotros. Yo estaría esperando, hermanos, que cada uno de ustedes sean vasos del Señor y que sean llenos del poder de Dios y que hablen lenguas angélicas y que prediquen el evangelio del reino y que por sobre todo hablen profecía.
Estamos alabando. Que por sobre todo hablen profecía. Ahora, mis amados hermanos, es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que la iglesia se levante, mis amados hermanos. Yo solo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros en la oración decimos: Señor, háblame? No es cierto que nosotros quisiéramos oír la voz de Dios, pero oír una voz, hermanos, que realmente sea la voz de Dios. Hermanos, en esos momentos cuando estamos atribulados, que Dios nos dijera, hermanos, como ya está escrito, y miren qué lindo es escuchar: cuando pases por el fuego, las llamas no arderán en ti. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Amén. Todos los días de tu vida. Esa es la voz de Dios. ¿Estamos alabando? Pero ahora, mis amados hermanos, quiero guiarlos en la palabra del Señor. Nosotros nunca debemos decir que no hemos oído la voz de Dios. Algunas veces cometemos esos errores. Llevamos tantos años en el Evangelio y no hemos entendido cuál es el mensaje que Dios nos da todos los días. Mis amados hermanos, es tiempo que nosotros empecemos a reflexionar. Usted tiene en su interior a un amigo, y ese amigo se llama Jesús. Amén. Amén. Dentro de usted hay alguien que puede hablar con usted. Hay hombres, hermanos, que escucharon la voz de Dios. ¿Cuántos estamos preparados para oírlo? Pero que Dios nos hable. ¿Está dispuesto a oír la voz de Dios usted? De verdad. Porque a veces pedimos y pedimos mal. A veces pedimos y pedimos mal. Por razón de tiempo, solo les voy a ir contando las historias. ¿Ha oído hablar ustedes de un hombre que se llamaba Adán? Adán, mis amados hermanos, escuchó la voz de Dios cuando fue creado por él. Y mis amados hermanos, en el capítulo 2 y versículo 16, por razón de tiempo les dije, solo les voy a contar la historia y ustedes la conocen. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer. En el versículo 17 le dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oigan lo que escuchó Adán. Escuchó la voz de Dios. Y qué bendición, mis amados hermanos, porque el propósito de Dios era que Adán y toda la humanidad gozara de los beneficios que habían en ese huerto, en ese jardín. Y claro, mis amados hermanos, pues en ese momento él tenía bajo su dominio las bestias del campo, de hermanos, tenía hasta los peces del mar. Él se podía señorear en todos ellos. Tenía la autoridad por eso. Pero también en el capítulo 3 nosotros nos encontramos, mis amados hermanos, a una mujercita que se llamaba Eva. Y Eva, mis amados hermanos, escuchó otra voz. Ustedes conocen la historia. Y esa voz que escuchó, mis amados, con que Dios te ha dicho que el día que comieres del árbol, bueno, mira, si es que no es así, no te vas a morir, comete un poquito, solo probala, te vas a dar cuenta que no pasa nada. Y mis amados hermanos, ese día que la mujer prueba del fruto del árbol que Dios había dicho que no tocaran, que no comieran, mis amados hermanos, ese día ella decide compartir con su siervo, con su compañero de vida, ese hombre que se llamaba Adán, y le dice: probalo, mírame, qué rico está, y lo prueba. Ustedes conocen la historia. Y mis amados hermanos, inmediatamente la Biblia describe que ellos, después de haber cometido el error de haber comido, hermano, y de haber desobedecido el mandato de Dios, después de haber oído su voz, dice la Biblia que ellos sintieron vergüenza y se escondieron de Dios. Pero ahora hay algo interesante en medio de esto. Es que aunque nosotros hayamos cometido pecado, aunque nosotros hayamos cometido un error, Dios siempre nos va a buscar donde quiera que nosotros estemos. Y ahí estaba Adán y Eva escondiéndose del Señor en el huerto. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que Dios busca a Adán. En el versículo 9 y 10 del capítulo 3, mis amados hermanos, dice que Eva, aclara, mis amados hermanos, que ellos se esconden de Dios.
Y cuando Dios le llama, ellos le dicen, ¿qué te has hecho? ¿Qué has hecho? Y le dice, Señor, tuvimos vergüenza y nos escondimos. Pero el Señor no estaba buscándolos a ellos, no solamente estaba buscándolos como nosotros muchas veces predicamos el Evangelio para condenación, sino que Dios los estaba buscando porque los amaba. Y sabía que en medio del pecado que ellos habían cometido era necesario enseñarles que lo que habían hecho estaba malo, pero que también había poder de Dios para perdonar y para cubrir ese pecado. Sí, amén. Vean lo que puede hacer el enemigo, mis amados hermanos. Cuántos hombres de Dios ahora no están en la casa de Dios porque han cometido un error y no están oyendo la voz de Dios que les ha dicho que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios redime, que en Él hay salvación. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, cometemos un error y de repente ya no estamos en la casa de Dios. Ahora el Señor te dice, yo te perdono, ven a Él. Y así como Dios perdonó a Eva y a Adán y los cubrió y les puso hojas para que su desnudez no se viera, ahora también el Espíritu Santo te puede venir a perdonar y presentarse ante el Padre y decir que Jesucristo nos ha justificado en la cruz del Calvario. Amén. No debemos, hermanos, nosotros de menguar en la obra del Señor. Todos los que estamos aquí estamos expuestos a pecado. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros entendemos que de algunas veces, hermanos, tenemos características carnales que no van, hermanos, conforme a la voluntad de Dios y fallamos. Pero nosotros tenemos a un abogado perfecto que se llama Jesús. ¿Alabamos al Señor? Yo le invito en el nombre del Señor a que escuche esa voz de Dios, a que ya no se resista al llamado del Señor. Mucha gente dice, mi amado hermano, ya no voy a la iglesia porque pequé. Y la gente ahí me va a criticar. Y la gente ahí, no importa lo que diga la gente, lo importante es que aquí hay alguien que te perdona y se llama Jesús. Eso es lo importante, que tenemos a un Dios perdonador. Había otro hombre, mis amados hermanos, que se llamaba Noé. ¿Cómo se llamaba? Y un día, mis amados hermanos, pasando él por ahí, escucha una voz del cielo y dice, Noé, quiero que me construyas un arca. Y cuando oye esa voz, mis amados hermanos, entonces Noé pone atención y entonces empieza a escuchar que Dios le dice, mira, quiero una arca de madera de acacia, quiero que por favor la calafatee va a llevar esta medida de ancho, esta medida de alto, y por favor ponete a trabajar y anunciarle a mi pueblo que viene destrucción. Y mis amados hermanos, este hombre oye la voz de Dios y empieza a trabajar en la obra del Señor haciendo un arca. Luego, mis amados hermanos, nosotros nos encontramos con esa bendición, que los que oyen la voz de Dios y la ponen por obra, siempre son bendecidos. Usted puede ser la persona que todos los días se congrega, hermanos, que hace ayuno, que hace oración, pero si no se pone a servirle al Señor, difícilmente va a ver la gloria de Dios en bendición sobre su vida. Muchos de nosotros estamos clamando porque nuestros hijos sean salvos, porque el esposo o la esposa se convierta. Pero mi amada hermana, mi amado hermano, una invitación le hago: oiga la voz de Dios y póngase a servir. Póngase a servir. ¿Desde cuánto tiempo el Señor le viene diciendo que ya es tiempo que cante alabanzas en la iglesia? Que ya es tiempo que venga, agarre la escoba y barra el templo. Que ya es tiempo que de vez en cuando agarre la manguerita y riegue allá afuera y evite el polvo, para que los hermanos no se empolven cuando entran a la casa de Dios. ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha llamado para que nosotros sirvamos, iglesia? Y esa es la voz de Dios que le dan a Noé. Y Noé, mis amados hermanos, gustosamente empieza a preparar la madera, y la Biblia dice que después de 120 años anunciando que Dios iba a enviar un diluvio, la gente no le creyó, pero hubo algo especial: su familia sí estaba con él, y solamente su familia fue salva. ¿Por quiénes trabajamos nosotros? Cree tú y toda tu casa será salva, dice la palabra del Señor. Pero es necesario que nos pongamos a servir. Nosotros quisiéramos oír la voz de Dios: hijo, ahí te van $1000, aleluya, ese es el Señor que me está hablando. No, pongámonos a trabajar. Saben que en las iglesias hay muchas necesidades, hermanos.
Saben que su pastor necesita que ustedes levanten manos santas sin iras ni contiendas y ministren en la casa del Señor y empiecen a orar y digan: Señor, las almas que se han ido van a volver, las almas que no han llegado te van a conocer, las almas que aún están afuera, Señor, sin Cristo, sin vida, sin fe y sin esperanza, van a venir a tus pies. Es necesario que la iglesia entienda que Dios les está hablando y les está diciendo: empiecen a trabajar para mi reino. ¿Estamos alabando? Es necesario que la iglesia comprenda que Dios está interesado en usted y en mí. Dios ha visto capacidad en usted, hermana. Dios ha visto capacidad en usted, hermano. Ustedes y yo no estamos aquí por casualidad. No por algo nos llamamos siervos del Señor. ¿Cuántos siervos habemos aquí? El siervo trabaja y trabaja sin esperar nada a cambio. El siervo trabaja solamente por su comida y sabe que la tiene gratuita en casa del rey. Alabamos. Usted póngase a servirle al Señor. Busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Están oyendo la voz de Dios? La pregunta es: ¿cuántas veces Dios les ha dado un mensaje así en sueños? ¿Cuántas veces Dios les ha hablado en visiones? Hermana, fíjese que yo la vi a usted que llevaba un ramo de flores para la iglesia. No, es que el teléfono no tiene saldo. Hermana, fíjese que yo la vi a usted que mire que llevaba y empezaba a regar el piso y hacía unas cosas y otras no. Si de todos modos, hermano, oigamos la voz de Dios. ¿Estamos alabando? Mire, es que cuando todos dicen, yo le decía al pastor algunas cosas, algunas veces un hermano, cuando está en oración, uno siente esa voz de Dios. Uno siente esa voz de Dios. Y quisiera, con todo respeto, ¿le podemos dar libertad al Espíritu Santo? Si ofrecemos culto en acción de gracias al Señor, no tardemos en cumplirlo, oye. Hay alguien que tiene que entregar ese culto en acción de gracias al Señor lo antes posible. Y si ustedes son una iglesia profética, entiendan que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y algo diferente va a suceder. Es necesario que la iglesia deje de ser tropezadero para aquellos que quieren crecer en la obra del Señor. Es necesario que entendamos, amados hermanos, que el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Y que vengan a los pies de Cristo con un corazón arrepentido. No más murmuraciones en la casa del Señor. A Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le alaba. ¿Estamos alabando? ¿Hasta cuándo te vas a poner a trabajar? Tú que siempre estás diciendo que vas a trabajar. ¿Y cuándo? Pues dice el Señor, porque te está esperando en la casa del Señor para que cumplas lo que has prometido, dice el Señor. Aquí hay alguien que ha orado por eso, para que Dios le hable al pastor. Que hay alguien que Dios ha escuchado esa oración, porque en esa oración dijiste que querías que el pastor te tomara en cuenta. Te quiero decir una cosa, me cubro con la sangre del Cordero y con respeto a los pastores. Aquí solamente hay un pastor y se llama Jehová de los ejércitos, se llama Cristo Jesús. Y el día que la iglesia escuche la voz de Dios y entienda que debe de servir y servir con amor y servir, hermanos, con entusiasmo, entonces ustedes van a ser doblemente bendecidos. Mientras estés clamando por tu casa, Dios ya está haciendo la obra allá, porque tu casa será salva en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos alabando? Es tiempo que la iglesia comprenda. No quiero ser grosero. No es por los hermanos que están ahí atrás, pero muchos quieren servir y se ponen allá por el falso, cuando deberían ser los primeros en estas bancas. Porque si el Señor viniera, ¿verdad? ¿Dónde están los servidores? ¿Alaban al Señor? Les dije que le daremos libertad al Espíritu de Dios. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo que tiene poder. Les amo mucho en el Señor. Les amo mucho en el Señor. Déjenme sentirme en familia como la iglesia profética que estamos. En el nombre del Señor. Entonces ese hombre que se llamaba Noé se puso a trabajar. Diga conmigo, se puso a trabajar. Y cuando llegó el diluvio, mis amados hermanos, entra con tu esposa,
con las esposas de tus hijos y tú. Y toda la familia fue salva. ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Pongámonos a trabajar. ¿Escuchó la voz de Dios? ¿Qué tal un Noé como ellos? ¿Qué tal un Noé que venga y se siente ahí y escuche la voz de Dios y le dice: yo quiero que ores, porque pronto va a llegar una bendición a esta iglesia, pero te quiero doblando rodillas por 30 días, ¿oíste? No son 120 días, 30 días te doy, que ores para que Dios envíe la bendición a esta iglesia, que oren por las llaves que el Señor va a entregar en esta iglesia, que son de bendición para el pueblo del Señor. ¿Alaban al Señor? Entonces nosotros muchas veces queremos cargar el mensaje de Dios lleno de teología y apartamos al Espíritu Santo y apartamos al Señor y le metemos un diccionario hebreo y empezamos a hablar bonito en el púlpito. Dejemos que el Espíritu de Dios y la voz de Dios hable en la casa del Señor, porque eso es lo que nos edifica. Eso es lo que nos edifica. Ahora, mis amados hermanos, hubo otro hombre como usted y como yo que se llamaba Abraham. Diga conmigo, ¿cómo se llamaba? Abraham. Otra vez, ¿cómo se llamaba? Abraham. Este Abraham era tremendo. Abraham, le dice el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te doy. Y este Abraham, mis amados hermanos, de repente al escuchar esa voz, inmediatamente toma la decisión. Se levanta con su mujer Sara y su primo. Y mis amados hermanos, toma la decisión de irse y abandona todo. ¿Cuántos Abrahames, incluyendo hombres y mujeres, habemos aquí? Que el día lunes nos dice el Espíritu Santo: vas a ir al culto. Es que no ha venido mi marido, todavía no. Mire, hermano, y va a ir al culto. Usted es que lo estoy esperando a ella que venga para que haga la cena. Esos son los Abraham que tienen la casa de Dios ahora. Perdonen con todo respeto. Oímos la voz de Dios, pero no la obedecemos. No me diga que no le habla el Señor a usted, hermano. El Señor no está pidiendo que deje su casa y que se vaya, que deje a su familia. No, hermano, solo la va a dejar por el momento que dure el culto. Y entonces usted se va a llamar padre o madre de bendición. ¿Estamos alabando al Señor? Mis amados hermanos, el día que mi esposa, mi hija no quieren acompañarme, yo lo decía con los hermanos hoy que veníamos, para mí eso no es inconveniente. El llamado lo tengo yo soy el que tengo que ir a la casa del Señor. ¿Estamos alabando? Usted no tiene que esperar a nadie para que le acompañe. Camine para la casa de Dios. Camine para la casa de Dios. El Señor no te pide que abandones. El Señor te está diciendo que vengas a la casa de Dios. Eso es lo que Dios te está hablando a ti. ¿Han oído esa vocecita ustedes? Qué precioso, ¿verdad? Una de la madrugada con este frillito, ¿verdad? Y que nos diga el Espíritu Santo: hoy no quiero que ores en la cama, hoy quiero que te levantes y vayas a la orilla de la calle ahí a orar media hora, ¿oíste? Aleluya. Y decimos nosotros: gloria a Dios, Señor, ay, es tu voz, pero perdóname, papito lindo. Es que nosotros donde quiera podemos orar, y yo sé que donde quiera utiliza la oración. La palabra de Dios se obedece como Él la dice. ¿Estamos alabando? Ahí andamos con rodeos, ¿verdad? Estamos tirados en la cama y Señor, de rodillas. Padre, de rodillas. No, que Señor, te doy gracias, de rodillas. Señor, yo te pido, ¿por qué nos ponemos a pelear contra el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo de rodillas, pues de rodillas. Y parece que no hemos oído esa voz, ¿verdad? Le hago una pregunta: ¿a cuánto nos habla el Señor? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Alaban? Entonces, tenemos un Dios de poder, ¿verdad que sí? ¿Sabe que nosotros con mis hermanos, bueno, de hecho, pues servimos al Señor juntos? Y hemos esperado este momento como no tienen idea. No quiero interrumpir el mensaje, pero quiero agradecer a Dios por los pastores, por la iglesia. Se ve el esfuerzo que han hecho. Pero de esto, yo sé que voy a escuchar un testimonio. Aleluya.
Porque no es al hombre que se desprecia. ¿Sabe cuántos escucharon la voz de Dios cuando recibieron invitación? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y así estamos hoy. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Alabamos? Esa es mi forma de predicar. Si gusta lo predico más con más volumen, pero creo que el mensaje es para nosotros. ¿Estamos alabando? Entonces, mis amados hermanos, miren, cuando Dios nos manda a hacer algo, mis amados hermanos, separemos de lo que estamos haciendo y empecemos a servirle a nuestro Padre Celestial. Hombres perdonados como Adán y Eva, hombres bendecidos como Noé y hombres doblemente bendecidos, padre de multitudes, hermanos, padre de naciones como Abraham, son los que Dios ha querido levantar en su pueblo. Amén. Aleluya, así es. ¿Y qué tenían ellos de especial? Es que eran obedientes, es que oían la voz de Dios. Hoy la iglesia, mis amados hermanos, gente que oye que se deben de bautizar y no oyen la voz de Dios, no se quieren bautizar. Gente que oye que deben de casarse, hombres y mujeres se deben de casar y no se quieren casar. Aleluya. Y aún así estamos pidiendo que Dios nos hable. ¿Se está gozando? Ahora, mis amados hermanos, Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Noé escuchó la voz de Dios. Y si quisiéramos ir más allá, para casi terminar, mis amados hermanos, había un hombre que también Dios le habló en sueños, y ustedes lo conocen, se llama Josué. Y este José, mis amados hermanos, tuvo sueños. Y cuando él estaba en Egipto, fue muy bendecido, porque también obedeció a la voz de Dios, porque se guardó para Dios. Ahora, mis amados hermanos, usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Conocen ustedes la historia de una mujer con flujo de sangre? Sí, amén. Vean conmigo, por favor, Marcos capítulo 5, versículos 25 y 29. Ahora se voy a invitar que vaya a su Biblia y la vea. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29. ¿Lo tiene? Esa es la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de esta multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare esto solamente, su manto seré salva. Escuchó que iba Jesús, pero se decía en su interior: si tocare de su manto, seré salva. Y había pasado tanto tiempo esa mujer con flujo de sangre. Pero, ¿qué fue lo que ella hizo? Escuchar esa voz que dijo: si tocare el borde de su manto. Así nos habla el Señor a nosotros. Hoy voy a ir a la iglesia porque sé que voy a recibir un milagro. Hoy voy a ir a la iglesia porque sé que mi Dios me va a sanar de estas enfermedades. Hoy voy a ir a la iglesia porque sé que Dios me va a dar la respuesta que estoy esperando. Yo sé que hoy el Señor va a romper cadenas. Hoy voy a ir a la iglesia porque hoy se quiebra todo yugo sobre mis espaldas. Hoy voy a la iglesia porque el Cordero va a hacer un milagro en mi vida. ¿Cuántos han venido por Él esta noche? Es que de eso se trata. A ti no te trajo la carne, te trajo el Espíritu Santo que mora en ti. El que te dijo que vinieras esta noche a esta iglesia es el Espíritu Santo, y te felicito por ser obediente, porque has oído la voz de Dios. ¿Estamos alabando? Ahora ven por tu milagro. Ahora ven por tu milagro.
Ya estamos en la casa del Señor. No son los pastores, no son los hombres los que hacen la obra. La obra la hace el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que usted y yo hemos venido a alabar, al que usted y yo venimos a darle ofrenda de palmas a la iglesia, al que usted y yo venimos a cantar, al que venimos a buscar. ¿Estamos alabando? Como esa mujer con el flujo de sangre tuvo fe, creyó y escuchó su voz. Ahora también yo quiero que tú escuches esa voz. Si crees que Dios puede hacer la obra en ti, entonces acércate al Maestro. Entonces camina donde Él esté. Entonces búscale a Él y encontrarás lo que has estado buscando. Porque en Él está la vida y en Él está la muerte. Aleluya. Alaban al Señor. No digas que el Señor no te ha hablado. El Señor te está buscando. El Señor te ama. Dios está con nosotros. Alaban al Señor. Dios está con nosotros. Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Cuánto tiempo llevas tú padeciendo? Nosotros llenamos la boca y decimos: me diagnosticaron azúcar en la sangre, me diagnosticaron tal cosa. Está bien, me lo diagnosticaron, como esta mujer sabía que tenía flujo de sangre. Pero hoy ha venido el Maestro. Hoy ha descendido poder de Dios. Y hoy el Señor puede sanar todas las enfermedades que hay en este lugar. Solo escucha su voz. Solo escucha su voz. Hoy el Señor quiere hacer la obra. ¿Alabamos? Yo te invito en el nombre del Señor a que escuches esa voz. Ponte de pie por un momento y camina hacia el altar en el nombre de Cristo Jesús. Ponte de pie por un momento y camina hacia el altar. Camina hacia el altar. Tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar. ¿Cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas? Porque hay poder y hay poder en ti, mi Cristo. Ahora, Señor. Rey de gloria. Señor, nos apartamos como hombres. Nos hacemos a un lado como hombres. Y que tu Espíritu Santo ministre. Que tu Espíritu Santo llene en esta noche. En el nombre de Jesús. Dolor de rodilla, hoy te vas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te vas de ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús y declaro sanidad por el poder de la palabra. Hoy en el nombre de Cristo Jesús. Te vas de ese cuerpo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Entiendo, hijo mío, dice el Señor, por lo que has estado pasando. Pero he aquí, dice el Señor, como renuevo, hijo mío, yo planto la iglesia, dice el Señor, en hombres de fe. Y yo, hijo mío, dice el Señor, hago esa obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llama por la llamada, pues dice el Señor, porque yo voy a hacer la obra.
Porque yo estoy aquí, hijo mío, dice el Señor. No, hijo mío, dice el Señor. No es de los que quieren, es de los que yo tengo misericordia, dice el Señor. Y tú sabes y conoces mi palabra. Y aquí dice el Señor, galardones veo, dice el Señor, en tus manos. Y aquí dice el Señor, obra perfecta hago. No se turbe tu corazón, hijo mío, porque yo obro con poder y con misericordia. Sentime, dice el Señor. Es que soy yo el que endereza el camino de los míos. Soy yo el que hace la obra, dice el Señor. Quiero un pueblo sin contienda, dice el Señor. Déjense guiar, dice el Señor. Déjense guiar porque yo estoy obrando, dice el Señor. Déjense guiar porque yo estoy obrando, dice el Señor. Déjense guiar porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Allá pues, dice el Señor, sin contienda los quiero. Dios, esta angustia que carga este hombre, papá. Usted la conoce, Dios mío. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora declarando, Dios mío. Aleluya. Señor Jesús, una gota de tu sangre. Dios Dios tiene el poder de sanar todo colon inflamado. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús, ese colon es sano en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar en mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre no confiar nunca más en él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaron mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Que sin ti mi corazón sediento se puede cerca de ti.
soy pasando, dice el Señor. Porque hay el desprecio lo he visto, dice el Rey, pero obro con poder. Y vengo libertándote, hija mía, este soy, dice el Señor, sentime. Ahora se llena de la presencia del Señor. Cada día más toca el Espíritu Santo. Toca en el nombre de Jesús. Toca la más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias por tus hijos. Gracias, Padre. Vengo a rendirme agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Y no tengas temor, porque Quiero postrarme ante ti, hay planes de lo que querés hacer. Yo voy a poner el local, dice el Señor, y vas a reconocer que tu amor por mí no merezco. Victoria, no temas. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Pero no se mueva hasta que yo le salve, porque yo soy el que prepara el camino y yo soy el que prepara la bendición. En el nombre de Jesús, ahora Padre, te la gloria se va por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Abra corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Gracias, Dios Mi amado. corazón vuelve a latir. Gracias, Dios mío, Padre. Para ti eres. Si estás aquí, Sí, Señor, oh Dios, qué bello eres. Mira, que Dios. te espera, vuelve a venir. Mira, Dios mío. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, Dios, gracias, y al Dios. desierto vida Dios. Qué bello, Dios. Gracias por Siendo sentir sobre tu presencia, mí, Dios. Mira, Dios mío, hasta donde está llegando esta oración, papá. Mira, Dios mío, por favor, Padre, allí donde te están, Dios mío, Vas a ir, Dios vas a decir, porque aquí reprenda todo lo que sienten,